Bautista, capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, y mientras lo encuentra, quiero dar también la bienvenida a los hermanos que nos están viendo por internet. Gálatas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Gálatas, capítulo 6, y vamos a ponernos de pie, por favor. Estamos viendo el libro de esta epístola, más que nada de Gálatas, y ya hemos llegado ahora al último capítulo de Gálatas. Último capítulo de Gálatas ha sido de mucha bendición. Yo espero que haya sido de bendición para ustedes, tanto como lo ha sido para mí, y el estar viendo lo que la palabra de Dios dice, mucha doctrina, muchas cosas de las cuales podemos aprender. Sin duda, lo que vamos a ver hoy, yo creo que va a ser también de bendición para cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 6, entonces del versículo 1 al versículo 5, no creo que vamos a terminar de ver todos los versículos, pero por lo menos vamos a leer estos 5 versículos. Si ya lo encontraron, digan un fuerte amén. Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Todos, porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje que hemos leído, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a poder estar del lado espiritual, que podamos nosotros ser quienes podamos ser de ayuda, ser nosotros quienes podamos extender la mano a aquel que esté en necesidad, a aquel que esté en problemas, a aquel que necesite de tu palabra, a aquel que necesite aún de oración. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos estar ahí. Bendice, Señor, tu palabra. Ayuda, Señor, a que pueda ser recibida por cada uno de nosotros como proveniente de ti, Señor. Y, Señor, si hay alguien aquí que nunca te ha pedido como Salvador personal, salvación, te pedimos, Señor, que esa persona no salga de aquí, Señor, sin la salvación de Cristo. Porque te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Gálatas, capítulo 6. Dice la palabra del Señor, comenzando este primer versículo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Quiero hablar aquí de algunas cosas. Primero que nada, número 1, vamos a entrar inmediatamente a lo que es este estudio bíblico. Encontramos, número 1, los encontrados. Los encontrados. ¿Por qué encontrados? Bueno, porque esta palabra sorprendidos quiere también decir encontrado. Esta palabra también quiere decir, viene de la palabra, una palabra griega que se pronuncia, espero que la pronuncie bien, si algún griego hay acá, prolambanou, y esto quiere decir alguien que ha sido encontrado con las manos en la masa. Alguien que ha sido sorprendido, alguien que en el ejemplo que daba aquí, en algunos libros que estaba estudiando, habla acerca de aquel que está agarrando algo de comer y lo está a punto de llevarlo a su boca, y llega pues la mamá a alguien y le dice: no, todavía no te adelantes, todavía no tienes que agarrar eso, y lo sorprende, lo encuentra. Y esa es esta palabra: si alguno fuere sorprendido. Y nosotros como mexicanos, yo creo que lo podemos entender mejor por este dicho, ¿verdad? Que te encontraron con las manos en la masa. ¿Sí? Entonces, dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno fuere encontrado en algún pecado. Recordamos que allá en Génesis capítulo 3, Dios les da una orden a Adán y a Eva
de no tomar de ese fruto que había en un árbol en medio del huerto de Dios. Pero ¿qué pasa? Viene la serpiente y engaña a Eva. Eva come y después Eva le da de comer a su marido. Después dice la Biblia que Dios los está buscando como si no supiera dónde estaban. Ahora, ¿sabía Dios dónde estaban y lo que habían hecho ellos? Sí lo sabían. Pero Dios muchas veces quiere que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Amén. Dios quiere que reconozcamos nuestro pecado. No es simplemente de decir, ay, sí, Señor, perdóname ya. Sino Dios quiere que yo reconozca que pequé, que tome responsabilidad. Dios quiere que reconozcamos eso. El día de ayer, mis hijos me pidieron que los llevara al parque y como buen papá, después de 20,000 peticiones, los llevé al parque. Y me quedé con Sara ahí en el parque. Sara llevaba un libro y me dijo, ¿te leo el libro? Y le dije, sí, por supuesto. Y estábamos ahí, yo estaba acostado en el pasto junto con una arañita negra y Sara estaba en un pilar ahí como a 1,5 metros arriba, leyéndome algo. Y ella me estaba leyendo una historia bien interesante de unos muchachos, de un muchacho principalmente que estaba en la iglesia. Él era cristiano, pero no estaba metido en las cosas de Dios, estaba viviendo una vida en pecado. Era un joven de 15, 16 años, pero aquí aparentaba que todo estaba bien y allá fumaba, allá afuera tomaba, allá afuera andaba de fiesta en fiesta. Y entonces, un día, el 15 de septiembre del año 2001, no me acuerdo de la fecha, porque fueron 4 días después de lo que sucedió el 11 de septiembre, 4 días después, en su casa de él, habían, a ver qué había pasado. Sus amigos lo habían invitado, voy a retomar la historia, sus amigos lo habían invitado a hacer algo según para la iglesia, unos amigos mismos de la iglesia. Pero estos amigos de la iglesia, en vez de hacer algo en equipo, en grupo para la iglesia, deciden irse a una fiesta. A uno de ellos le acababan de regalar un BMW, como a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y salieron en 4 carros, y él, de este joven de 15 años, se sube con su amigo en este BMW. En uno de los semáforos, le dicen, uno le llama por teléfono al que traía el BMW, le dice, ¿sabes qué? Aquí viene otro BMW, ¿qué tal si te echas unas carreritas con él? Y entonces el otro BMW se para ahí en el semáforo, empiezan a mirarse feo, empiezan a echar, ¿verdad?, revolucionar el motor y finalmente se ponen verde y salen disparados. Y en una curva, allá al final de la carretera, pierden el control y este amigo que iba sentado en la parte de atrás se pega con el asiento de enfrente cuando chocan. Inmediatamente su quijada sale disparada hacia atrás, quiebra aquí lo de atrás que tenemos, ¿verdad? Y queda sin poder moverse. Los doctores le dicen que solamente tiene un 5% de probabilidades de volver a caminar. Él en el hospital, pero en el hospital él dice que tomó una decisión. Y la decisión que él tomó era, voy a tomar, primero que nada, responsabilidad de lo que yo hice. Nadie me mandó a hacer esto. Y aparte voy a tomar una decisión de no quedarme tirado en esta cama, sino le voy a echar ganas. Y escribe, nunca, por decirte, rajes, y la otra cosa, nunca dejes de soñar. Y esos son los 2 principios, y aparte después ya creciendo, ya eso, ¿verdad? Desde hace 15 años, ¿verdad? No, ¿cuántos años? 15 años, desde el 2001, dije 2011, pero era desde el 2001, hace 15 años, ya tiene 30 años más o menos, es
es un director de jóvenes de su iglesia. No puede caminar muy bien, pero sí puede mover sus manos, más o menos puede caminar. No se echó por vencer, no se dio por vencido. Pero él dijo, reconozco que yo andaba mal, reconozco que yo andaba jugando con las cosas de Dios. Estaba yo allá en el pecado, y estaba yo en la maldad. Y esto fue por consecuencia de mis acciones, reconociendo eso. Bueno, Dios dice, mira, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y está hablando acerca de dos personas, los que están siendo sorprendidos y los que dicen acá los espirituales. Pero antes de seguir al segundo punto, vean Juan capítulo 8 en el versículo 1. Aquí hay una historia más o menos larga, ya la conocemos, pero yo creo que vale la pena leer esta historia para poder recordar qué es lo que está sucediendo. Juan capítulo 8, versículo 1. Juan capítulo 8, versículo 1. Dice la Biblia, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer, ¿qué? Sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer, como usando una manera despectiva, esta mujer, nosotros no, pero esta mujer ha sido sorprendida, otra vez está esta palabra, en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahora, si había sido sorprendida, se supone que había sido sorprendida con alguien más. ¿Por qué no trajeron a la otra persona? Amén. Nada más trajeron a la mujer. Sigue ahí diciendo, versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ahora, ¿qué habrá estado escribiendo el Señor Jesucristo? Una de las incógnitas bíblicas que pudiéramos quizás escribir libros y libros acerca de qué era lo que el Señor Jesús habrá estado escribiendo en ese entonces. Yo creo personalmente que quizás escribía el nombre de alguno de los que estaban ahí, Federico, y adelante ponía 2 puntos y seguido. Pecador tal, hace esto, hace aquello, mentiroso, esto y aquello y aquello. Y en la siguiente línea, Francisco. 2 puntos y seguido. Ladrón, esto, aquello y aquello y aquello y aquello y aquello. Y después, ahora eso es lo que yo me imagino. Un día vamos a estar allá con el Señor Jesucristo y le vamos a preguntar qué estabas escribiendo. Pero mientras tanto, dice la Biblia en el siguiente versículo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Él habló bien directo con ellos. Él no se andaba con rodeos. Él no estaba diciendo, bueno, miren, dejen la pobrecita. Él habló directamente con ellos y les dijo, si alguno aquí no tiene pecado, entonces tire la primera piedra. Y dice la palabra de Dios, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. ¡Wow, qué tremendo! Uno de los pecados que conocemos que son más serios, siendo traída esta mujer
aquí con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo estando dispuesto a perdonarla a ella, y con amor y compasión diciéndole, vete, yo no te condeno, y no peques más. Y no peques más. Amén. Entonces, esta mujer fue sorprendida. Adán y Eva fueron sorprendidos. Muchos a través de la Biblia podemos encontrar que fueron sorprendidos. Número 2, encontramos los espirituales. Los espirituales. Regresando, no se pierdan ahí, mantengan ahí un separador, algo en Gálatas capítulo 6. Pero Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, entonces si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales. Ahora, no dice qué falta y está hablando de algún pecado. No está diciendo qué tipo de pecado, pero la importancia de este pasaje, de este versículo, está hablando acerca de la restauración. Y Dios dice, ok, vosotros que sois espirituales. Ahora ya está hablando Pablo, escribiendo a la iglesia y escribiendo a las personas que Pablo consideraba aquellos que eran espirituales, que estaban caminando con el Señor, estaban andando en el Espíritu Santo. Pablo les dice, ustedes espirituales. De tal manera que aún dentro de la iglesia hay quienes son espirituales y hay quienes no son espirituales. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Hay quienes son espirituales y hay quienes no son espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Aquí hay algo bien importante, a ver si me puedo explicar. Pablo no les está diciendo, si alguno es encontrado en pecado o en falta, vayan con ellos y platiquen y díganle, ¿saben qué? Ustedes ya han perdido la salvación. Y nosotros somos los que quedamos como los salvos. Salvos, no salvos. No está diciendo eso Pablo, sino Pablo está hablando a la iglesia y diciendo, si alguno entre vosotros es sorprendido en algún pecado, en alguna falta, entonces ustedes otros de la misma iglesia, de la misma congregación, que son espirituales, que se supone que no deben de andar también de pecado en pecado, ayuden a los que se encuentran en problemas, ayuden a los que se encuentran quizás en adulterio, ayuden a los que se encuentran quizás en drogas, quizás en alcoholismo, quizás en problemas, vayan y ayuden a esta persona. ¿Sí me explico? Entonces, sabemos que en este mundo hay dos tipos de personas, aquellos que son salvos y aquellos que no son salvos. Pero dentro de los que son salvos, dentro de los que le han pedido a Cristo salvación en una iglesia, encontramos que hay algunos que son carnales y hay otros que son espirituales. Y muchas veces, no por el hecho de decir que yo soy espiritual en esta semana, quiere decir que voy a vivir espiritual toda mi vida. Algunos, estaba hablando con un hermano acerca de otro hermano, estábamos en chisme, amén, que hace muchos años era fiel a la iglesia y que dejó la iglesia y por muchos años ahora estaba viviendo lejos de Dios y que ahora recientemente otra vez está yendo a una iglesia. Gloria al Señor, amén. Ahora, Dios quiere que siempre nosotros seamos fieles y vivamos una vida espiritual. Para eso es importante venir a la iglesia, para eso es importante escuchar predicación. Yo no sé, ¿verdad? Pero la iglesia me ayuda, la iglesia me anima, vengo y ando todo desanimado en la semana y vengo a la iglesia y vuelvo a escuchar que sí Dios me puede usar, vuelvo a escuchar que Dios me ha retado en algún aspecto de mi vida, a lo mejor hay algo que debo de dejar, hay algo que debo de hacer para el Señor y la iglesia es una tremenda bendición. Pero también debemos nosotros allá en casa
vivir una vida caminando con el Señor, leyendo la Biblia todos los días, orando todos los días, teniendo un altar familiar con la familia, un devocional, viviendo, caminando con Dios. El vivir en la vida cristiana no es solamente el día domingo, sino es todos los días. Es una vida completamente diferente para el Señor. Dice Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, ya no debo de hacer lo que yo quiero. Pero Pablo habla a esta iglesia y dice, ustedes que son espirituales. Ustedes que son espirituales. Ahora, esta palabra espirituales viene de la palabra griega neumáticos. Si leyéramos esta palabra diría, ¿verdad? ¿Me entendieron? Y luego diría neumáticos, que quiere decir espirituales. Algunos dicen, pastor, yo soy 4 veces espiritual porque tengo un carro, ¿verdad? Pero eso no es lo que está diciendo acá. Neumáticos, neuma, ¿verdad? Viene de alma. Neumáticos simplemente quiere decir eso, quiere decir espirituales. 1 Corintios 3:1. Vean cómo Pablo está hablando a esta iglesia allá en Corinto. 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a qué, como a espirituales, sino como a carnales, como a qué, niños, subrayen la siguiente palabra, en Cristo. ¿Por qué es importante en? Porque la salvación se encuentra en Cristo. En Cristo. Y Pablo está escribiendo a esta iglesia y le está diciendo, yo quería hablarles a ustedes como cristianos espirituales, ya maduros. Y eso también quiere decir espirituales, maduros, pero no les pude hablar como espirituales, sino como a qué, como a carnales. No les dijo, fíjense bien que no les dijo como a personas incrédulas, sin Cristo, que no tienen salvación. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Cristo debemos de reconocer, o estoy caminando en carnalidad, o estoy caminando en espiritualidad, con Cristo. Dios me ha salvado, pero Dios no quiere que yo me quede como un niño. Y cuando aún sigo por años y años y años y años caminando como un niño en Cristo, a eso Dios no le gusta. Dios no le gusta que ya lleve 10 años de cristiano y nunca haya terminado de leer la Biblia. Ya lleve 10 años de cristiano y no oro, no gano almas. Ya llevo 10 años de cristiano y no diezmo, no soy fiel a la iglesia. Quiere decir que soy un niño en Cristo. Pero Dios no quiere que me quede como un niño. Es normal, natural, que después de 20 años mi hija Caitlin se quede como de 5 años. No es normal. Dice, antes, ¿verdad?, les daba de tomar leche, pero ahora vianda o comida, ya una semita bien hecha, amén. Entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no me quede niño en Cristo. Si soy yo un niño en Cristo, es que no he madurado en mi vida cristiana, es que todavía no soy espiritual. Algunos aquí ya decían, yo soy de esos espirituales. Sí, pero a algunos les falta mucho para crecer, madurar. Me preguntaba un hermano, pastor, ¿cómo vio? ¿Respondí bien o respondí mal cuando me enojé? Le dije, hermano, respondiste mal, te enojaste. Y dice la palabra de Dios que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Manejando. Cuando una persona maneja entre la gente de esta ciudad, usted sabe lo que yo estoy tratando de decir. No puedo decir mucho, amén. Pero uno a veces se enoja contra la gente que está allá afuera. Y es de madurar cuando uno aprende a ser
paciente. Cuando uno aprende a ser manso, por eso ahorita vamos a ver esta palabra mansedumbre. Número 2, los espirituales. Están los carnales, los que son sorprendidos, número 1. Número 2, los espirituales. Son los que caminan en el Espíritu. Ahora, no son mejores que los demás. Alguien que es espiritual no es mejor que nadie más. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vean lo que dice ahí, Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dios quiere que aprenda yo a andar, caminar en el Espíritu. Ok, número 3. ¿Qué más encontramos aquí en este versículo? Hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esta palabra restaurarle viene de la palabra katartizo, que quiere decir enmendar, arreglar, hacer completo, reparar. Si algo se cae y se rompe, se puede usar un resistol y volverlo a pegar. ¿Va a quedar igual? No va a quedar igual. Van a quedar heridas, van a quedar cicatrices, van a quedar secuelas. Pero ese no es mi problema. Dios es quien repara el corazón, amén. Donde Dios me dice que es mi participación, es en el lado de ayudar, de extender la mano, de hacer todo lo posible, que si ya te caíste, te puedo ayudar y te puedo otra vez a restaurar, a pegar esas piezas que se habían quebrado. Ese es el propósito del cristiano. El cristiano no nos ha puesto Dios para ver al hermano que está en pecado y agarrarlo a patadas y decirle, eres un hermano hipócrita y vete de aquí. Porque, dice la Biblia, Romanos 2.1 dice, oh, tú que juzgas. ¿Cómo dice? Romanos 2.1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismito. Amén, lo mismo. Si yo estoy solamente para juzgar y criticar y gritarle al hermano y decirle, apártate de mí, pecador, porque yo soy hombre puro y perfecto. Ahora yo entiendo a algunos esposos, a lo mejor esposas, ¿verdad? Generalmente los esposos son un poquito más perfectos que las mujeres, amén. Hace muchos años, en broma, yo le dije a mi esposa, le dije, a ver si me acuerdo cómo le dije, puedo encontrar finalmente algo de perfección en ti. Dice, pues ya era tiempo de que te dieras cuenta. Dice, ¿qué encontraste? Le dije, tu apellido, Muñoz. ¿Ven? Finalmente. Entonces, Santiago capítulo 5, versículo 19, ahí adelantito, Santiago 5, 19 dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace ¿qué? Volver. Santiago 5, 19, si alguno se ha extraviado, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que se ha extraviado? ¿Sí conocen a alguien que se ha extraviado? Uno como pastor conoce un montón. Esta iglesia tuviera 500 personas, amén. Pero dice, si tú conoces, hermano, a alguien que se ha extraviado, dice la Biblia, y a alguien lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Sabes lo que Dios quiere que hagamos? Que vayamos allá afuera y
y busquemos a los hermanos que se han extraviado de la verdad. Hay gente que se ha extraviado de la verdad y Dios quiere que les restauremos, que los ayudemos. Vean Lucas capítulo 15, versículo 4. Ahora, ¿por qué dice salvará de muerte un alma allá en Santiago? Porque yo creo, ¿verdad?, que a alguien que se aparta de las cosas de Dios está más propenso al castigo de Dios. Amén. Y cubrirá multitud de pecados, porque alguien que se acerca a las cosas de Dios va a dejar de pecar y de hacer lo que estaba haciendo. Lucas, capítulo 15, versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué hizo el papá con el hijo pródigo? Lo aceptó de regreso, lo amó, lo abrazó, lo aceptó, lo restauró completamente. Pero había ahí otro, no tan espiritual, lleno de envidia, que era su hermano, y se enojó. Y dijo: pero yo aquí soy tan bueno, soy tan espiritual, que yo no me fui allá en perdición y me gasté mi dinero y terminé con los cerdos. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el papá le trató de explicar: mira, hijo, tú estás aquí en casa, a ti no te hace falta nada. A él sí, él necesitaba la restauración. Nosotros debemos de entender que si estamos bien en las cosas de Dios, es por la gracia de Dios. Amén. Es por la gracia de Dios que no estamos en la cárcel, que no estamos allá en drogas, que no estamos allá viviendo una vida perdida. Es por la gracia de Dios. No es porque somos mejores que alguien más, porque cualquiera puede caer, pero es por la gracia de Dios. Mateo capítulo 9, versículo 13, y luego de ahí a Gálatas 6 otra vez. Mateo 9, 13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Algo que nos hace falta a nosotros más es aprender a restaurar. Aprender a restaurar. Aprender a... Ahora, no vamos a andar con todo mundo y decirle: mira, yo te voy a ayudar, tú andas en pecado, yo te voy a ayudar. Porque entonces yo estoy así como, yo soy mejor que tú. Pero una de las cosas que debemos de aprender es que nos falta más ser misericordiosos. Juzgamos así, inmediatamente. Estuve hace tiempo con un pastor y unas personas que estaban, pues quizás pudiéramos decir, hablando mal del pastor. Y a veces lo primero que viene a nuestra mente es juzgar y decir: es que el pastor esto o los hermanos esto. Y es difícil a veces en este mundo en el que vivimos aprender a tener misericordia, a aprender a tener compasión, a amar a la gente, a ver que hay gente que está quebrantada, gente que está derrotada espiritualmente, gente que está desanimada, cristianos que están desesperados. Somos bien rápidos para criticarlos y bien rápidos para juzgarlos y bien rápido para hacerlos a un lado, pero lo que deberíamos de aprender es aprender a dar la mano. Ahora, una persona, un cristiano espiritual, es el que está parado bien firme, como dice Efesios capítulo 6, estad pues firmes, y es el que puede extender la mano y sabe
que la persona allá abajo no me va a tirar a mí. Ese es el espiritual. El espiritual es el guía, es el líder, es el fuerte, es el que está bien firme y el que está dispuesto y el que puede extender la mano a aquel que está tirado. El día sábado fuimos a ganar almas y mi esposa ya al final estaba sentada en la calle tirada. Y me hizo así, y yo agarré, y porque estoy bien fuerte, la levanté. No, les quisiera enseñar, pero no está aquí, se quedó allá con los niños en la casa porque están enfermos, pero sabía que podía pedirme ayuda, porque le decía, bueno, a lo mejor él sí puede. Espero que no haya tenido sus dudas. Y entonces, yo la pude levantar. Pero si ella estuviera ahí tirada y le dice a Caitlin, mi hija de 5 años, ayúdame, pues mi hija Caitlin no puede porque es una niña. Si hay alguien que no está caminando en las cosas de Dios y está batallando con el mundo, con el pecado, y yo ando ahí, como dice Santiago 1, como la onda del mar, no sé ni qué onda, ando para acá y para allá, y el que está aquí, mi amigo, me extiende la mano y me dice, ayúdame, y digo, sí, te ayudo, pero cuando le doy la mano me jala él a mí, entonces eso quiere decir, una, que no soy espiritual, y otra, que no debo de andar extendiendo la mano si yo sé que los que están allá, los que son los que son niños en Cristo, que yo sé que yo no voy a poder ser una influencia a ellos. Una hermana le preguntó a mi esposa, hermana, aquí está mi hija, y tiene esta otra amiga en la secundaria, pero es media mundana, y aquí anda por aquí, ella. Es media, bueno, la mundana, la otra no anda por aquí, pero dice, es media mundana, le dijo a mi esposa, ¿qué le debo de decir a mi hija? ¿Qué haga? Y mi esposa le dijo, hermana, si su hija es fuerte espiritualmente y puede ayudar a su amiguita allá en la secundaria y la puede traer a la iglesia y puede ser de bendición, que siga siendo su amiga. ¿Por qué? Porque la puede jalar y levantar y traer. Pero si su hija no es fuerte y la otra, ya casi decía el nombre, ¿verdad? Y la otra, no lo es tanto, ¿verdad? Entonces, no, las dos se van a jalar a sí mismas, se van a caer y van a terminar las dos tiradas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, tenemos nosotros que considerar también esto. ¿Dónde yo estoy? Dice Efesios 6, estad pues firmes. Y cuando yo estoy firme, puedo yo ayudar a otros. Hace años vino un matrimonio y me dijo, pastor, hemos decidido que nuestro ministerio va a ser ayudar a matrimonios, restaurar matrimonios. Yo le dije, hermano, pero su matrimonio no anda bien. ¿Cómo va a ayudar a otros matrimonios si su matrimonio no anda bien, hermano? No, pero esa es la visión que Dios me mostró, casi, ¿verdad? Y bueno, a veces esa es buena intención, pero si no ando bien y no ando firme y no ando en el Espíritu, no puedo yo andar restaurando a la gente. Un pastor que no anda bien, ¿cómo va? Dice la Biblia ya en 2 de Timoteo, si no puede ni siquiera con su propia casa, ¿cómo va a guiar la iglesia de Dios? Eso quiere decir que un pastor tiene una responsabilidad grande. El ser pastor no es cosa ligera de, sí es pastor y anda de aquí para allá predicando y haciendo esto y haciendo aquello. Sino el que es pastor, Dios le habla y Dios le dice, y Dios me habló con esto, y Dios dice, mira, ¿dónde estás tú? ¿Eres espiritual o eres carnal? ¿Estás ayudando? ¿Estás para ayudar a la gente? ¿O te están ayudando? Debemos nosotros considerar el estar firmes para poder ayudar. ¡Qué bendición! Que podamos restaurar, ¿ok? Vamos a apurarnos para poder terminar un poquito más rápido.
Número 4, la restauración. Gálatas 6:1 dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. No solamente dice, ayúdalo. No solamente dice, restáuralo. No solamente dice, arréglalo, repara al hermano, sino dice cómo nosotros podemos restaurar a esa persona. Dice la palabra de Dios, vean lo que dice, vamos a ver unos versículos aquí. Vayan a 1 Corintios 4. ...21... 1 Corintios 4, 21 dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿A quién le está escribiendo esto Pablo? A los corintios, que conocemos que era una iglesia carnal, niños en Cristo, como lo acabamos de ver. Esta iglesia era una iglesia en pañales, no caminaban, no maduraban. Y Pablo dice, voy a llegar con ustedes con vara o con espíritu de mansedumbre y amor. ¿Cómo nosotros debemos de llegar, hablar, restaurar? Con amor y espíritu de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es cuando alguien aprende a controlarse. Dice la Biblia, si alguno fuere sorprendido, ¿qué es lo que quiere hacer uno? Ahorcar a esa persona. Hoy en la mañana, la perrita nueva que tenemos, la encontré que estaba a punto, ¿verdad?, de hacerse ahí en la casa. Y le dije, ¡no! Y con un espíritu de mansedumbre, la agarré del cuello, con un espíritu de mansedumbre, ¿verdad?, no la maté. Esa es mansedumbre, amén. La mansedumbre es cuando uno quiere matar al perrito, pero no lo hace. Tiene que ver con la paciencia, pero la mansedumbre es poder bajo control. El saber que yo tengo ese poder para controlarme. Mi hija Caitlin no tiene mansedumbre. Porque le digo, ¿por qué le pegaste a Ashley? Dice, es que ella me hizo enojar y tenía que agarrármela. Pero ¿por qué no te controlaste? Es que no puedo controlarme, lo he tratado. ¿Por qué no cuentas hasta 10? Es que no puedo. Y estoy hablando de una niña de 5 años, ¿verdad? Tenemos que tener mansedumbre, el aprender a controlarnos y amar a la gente. 2 Corintios 10:1. 2 Corintios 10:1. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Nos está hablando del amor, de la ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pablo está diciendo, miren, a veces les tengo que hablar fuerte cuando no estoy con ustedes. Pero cuando estoy con ustedes tengo que usar de mansedumbre y de la ternura de Cristo. Debo de ser humilde con ustedes. Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios 4:2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. De tal manera que la palabra mansedumbre va con otras 3 palabras. La primera, humildad. La segunda, paciencia. Y la tercera, amor. Dios quiere que seamos mansos, humildes, que aprendamos a controlarnos cuando queremos juzgar a la persona y matarla y decirle, pero ¿por qué estás haciendo esto? Ir con ellos en mansedumbre, regresando ahora sí a Gálatas 6, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido, y está llamándole hermano al que es sorprendido, en alguna falta, en algún pecado, vosotros que sois espirituales,
Dios quiere, hermano, que tú seas espiritual. Voy a hacer un paréntesis. A veces los hombres pensamos que entre más espirituales, menos hombres somos, ¿verdad? Pero es todo lo contrario. Ay, es que las hermanas deben ser las que deben ser espirituales. Y hay iglesias en donde un montón de hermanas son las espirituales. Pero eso a mí no me gusta. Y yo le doy gracias a Dios. Ahora, no me malentienda, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios de que varios hombres aquí en nuestra iglesia han tomado ¿cómo se le podría llamar? Liderazgo, este rol de buscar ser espirituales. Eso es lo que Dios quiere, que seamos espirituales. Usted busque una iglesia en donde la mujer es la pastora y va a encontrar a una congregación en donde la mayoría de las mujeres van a ser las espirituales. Y no hay nada de malo de que la mujer sea espiritual, pero necesitamos más hombres espirituales. Se termina el paréntesis, amén. Ok, Gálatas 6:1, entonces, restauradle con espíritu de mansedumbre, con amor, con cariño, con ternura, con paciencia, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considerándote a ti mismo, diciendo, ¿qué tal si esa persona fuera yo? ¿Cómo me gustaría que me trataran a mí si esa persona fuera yo? Amén. Dice la regla de oro, como quieres que te traten, trata a otros. De tal manera que debemos nosotros de recordar esto. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y es por la gracia de Dios que Dios nos ayuda a ser espirituales. Amén. Por la gracia de Dios. Ok, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque podemos nosotros ver lo importante que es restaurar, ayudar a nuestro prójimo, ayudar a nuestro hermano, a nuestra hermana. Ayúdanos, Señor, a poder nosotros poder estar firmes y poder estar en la posición de que podamos nosotros ayudar al hermano caído, ayudar a la hermana caída. Ayúdanos a nosotros a ser espirituales, a andar en el Espíritu, a no complacer a las cosas de la carne. Ayúdanos, Señor, a ser maduros, ayúdanos a no quedarnos como niños en Cristo, sino te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos tomar esta decisión y decir, Señor, ayúdame a ser espiritual. Necesitamos, Señor, más hombres espirituales en nuestra iglesia, más mujeres jóvenes que digan, yo voy a ser espiritual, yo voy a ayudar, yo voy a restaurar, yo voy a buscar al que se ha apartado de la verdad y lo voy a traer a la iglesia para que libre a mi hermano de la muerte y de pecar. Yo voy a ser como el Señor Jesús, que como trató a esta mujer y fue perdonada, y nuestro mismo Señor Jesucristo le dijo, ni yo te condeno. Ayúdanos, Señor, a ver con ojos de amor, de misericordia a otras personas y ser de bendición a otros, y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí en esta noche, aquí está mi mano? ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Gracias a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Gracias a Dios. Alguien que dijera, pastor, yo no me había dado cuenta lo importante que era de estar firme, de ser espiritual. Creo que aún yo soy niño en Cristo, pero yo quiero ser espiritual. Dios me ha puesto este reto el día de hoy y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Dios les bendiga. Gracias a Dios. Y finalmente, ¿habrá alguien aquí que dijera, pastor, yo no soy salvo aún? Yo no soy salva aún. Yo nunca le he pedido a Cristo salvación. Yo no sé a dónde yo voy a ir si yo llegara a morir. Pero en esta noche me gustaría entregar mi vida a Cristo.
quiero pedirle a Cristo salvación. Por favor, ore por mí, pastor. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, pero me gustaría pedirle a Cristo salvación. Alguien así diría eso. Alguien así. Que dijera, pastor, yo no soy salvo. Mamá, ¿pudieras? A ver así. Ok. El piano va a empezar a tocar y toma una decisión. Dígale al Señor, Señor, yo quiero ser espiritual. Yo necesito ser espiritual. Toma unos momentos ahí en su lugar, aquí al frente. Si usted dice, pastor, yo he andado, yo no estoy del lado espiritual, yo soy niño en Cristo. Ore también al Señor. Necesitamos más cristianos espirituales, más cristianos entregados, más cristianos firmes en la fe, fieles al Señor, cristianos que no se doblegan con cualquier cosa, que no alguien extiende la mano y ya nos tiró porque no estábamos firmes en la fe. Toma un momento y tome unas decisiones al respecto. Vamos a tomar unos momentos, siga orando, vamos a continuar orando. Amén. Pueden tomar asiento. Señor, te damos gracias nuevamente por tu amor, tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder estar firmes en la fe. Ayúdanos, Señor, a ser espirituales, aunque sabemos que es solamente por tu gracia que podemos nosotros estar firmes y andar en el Espíritu. Bendice cada decisión, te lo pedimos en el nombre de Cristo.